Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Sergio? Hola, Buenas tardes. tardes. ¿Qué onda, Max? Buenas tardes, Rich. Hola, Karen. Buenas tardes. Max, ¿qué onda? ¿Cómo están organizados? Estamos aquí teniendo un pequeño problemita con la Ajá. plataforma que no deja entrar a Luis, pero ahorita lo vamos a arreglar porque como tenemos como una pequeña como introducción o una pequeña presentación en PowerPoint para Ajá. que se pueda compartir desde su pantalla. ¿Desde la de pantalla de él o desde la pantalla mía? Desde la pantalla de Luis. Ok. En caso de que se les dificulte, igual me pueden enviar a mí la liga y yo la comparto. Va que va. Ahorita, si no se puede arreglar en unos 3 minutitos, ya te decimos, va. Ok. Yo, según, había una opción que tenía para copiar la liga y enviarla, o sea, de la presentación, de la llamada, pero ahora ya no la encuentro. Como movieron esta cosa, como hicieron ahí unos cambios en esta cosa de Teams, no sé si ustedes recuerden en dónde está copiada. Ya entró Luis Fernando. Ok. Bien, entonces. Ya me acordé en dónde está. Ok. Es en participantes, ahí está la opción. Ok, ¿es mi alucinación o están los dos juntos? ¿Sí están juntos? Ok, con una camisa del mismo estilo, color. Bien. Bueno, entonces, para comenzar, pues, ahora sí que vamos a comenzar por el final. Pues con esta sesión vamos a terminar de leer a Humberto Eco. No sé ustedes qué opinen, pero últimamente yo siento que todo se va súper rápido, que el tiempo pasa volando y pues no manchen, o sea, ya estamos en marzo, ya llevamos más de un mes de sesiones, ya revisamos a Humberto Eco y eso que empezamos con otras lecturas, entonces me parece que, pues bueno, va siendo momento también, recuerden que antes de que nos vayamos de vacaciones de Semana Santa, las cuales es a finales de este mes, tenemos que hacer el ejercicio de, como el semestre pasado, de que ustedes me presenten un avance, una idea, qué quieren hacer, el tema. Yo les he recomendado a los que el semestre pasado, pues bueno, trabajaron sus proyectos, pues que le den continuidad, ¿no? Maximiliano, Sergio, ¿no? Que le den continuidad, nada más que ahora con un enfoque teórico de la semiótica. Karen, no sé si esté convencida de continuar con ese tema. Luis Fernando, la verdad, en este momento no recuerdo si había escogido ya un proyecto, un tema. Es su oportunidad para que lo plantee, para que lo piense. Entonces, en general, para todos, mi idea es que ustedes puedan aprovechar esta materia para profundizar sus conocimientos sobre un proyecto de investigación específico, determinado. Pero finalmente también es una opción. Quien quiera hacer algo totalmente nuevo, quien quiera hacer algo totalmente diferente, también es bienvenido. Pero lo que sí es que ya tienen que empezar con esa etapa. Y antes de iniciar también y de darles la voz a nuestros compañeros, recuerden una cosa, ya está habilitado en Moodle las actividades, ya van 2 reportes que se entregan, nada más 2 personas dos personas se entregaron en esta ocasión, en la anterior nada más fue una persona, entonces nada más para que lo recuerden, para que lo tengan en cuenta, para que recuerden que es importante la cuestión de los reportes y para que recuerden que deben de seguir el mismo formato
que estuvimos empleando el semestre pasado, ¿sí? Si no lo tienen por ahí, igual díganme y yo se los hago llegar, ¿va? Entonces, dicho lo anterior, pues ya más bien vamos a escuchar a nuestros compañeros que nos tienen que decir, nos tienen preparado algo y pues al final empezamos a compartir ideas, ¿vale? Bueno, pues adelante Luis Fernando y adelante Maximiliano. Ok, ¿sí se escucha? Sí, todo muy bien. Ok. Sí, bueno, nosotros vamos a abordar este tema como si fuera esta lectura, como si fuera una película. Eh, Elegimos un formato como hacer una especie de reseña de la obra de Humberto Eco, como si fuera pues, él un director de cine y esta parte de la lectura como si fuera una película. Okay. Ok. Bueno, pues. Tú dando tu grasita, haciéndolo ¿verdad? Sí. Bueno, pues vamos a comenzar. Pues nosotros somos Luis Fernando López Gavia y Maximiliano Magallón. Magallón Rodríguez. Y. A ver. Ok. Vamos a hablar sobre la película de este director, Humberto Eco, la cual es titulada Tratado de Semiótica General. Y pues hay que siempre recordar quién fue este director, un poco de su obra, su vida. A ver. Un poco de problemas técnicos otra vez, pero bueno. Este director fue un director nacido en Milán en el año de 1932. Y pues como conocemos es autor de varias obras más, aparte de este tratado de semiótica, y entre ellas el nombre de la rosa, perdón, y pues varias películas que abordan temas tanto como de filosofía, lingüística y de semiótica, y que es lo que nos compete en esta ocasión. Entonces vamos a empezar a hablar sobre esta película, Tratado de Semiótica General, por el director Humberto Eco. Vamos a hablar en un aspecto ya entrado en la película, que nos habla un poco sobre los gestos, las señales, cómo nosotros reproducimos esas señales, y cómo se tiene que seguir un proceso para que tales señales sean válidas y que no solo sean una aproximación, sino que se tiene que conservar estas reglas para que se pueda reproducir de mejor manera la comunicación. ¿Quieres iniciar, por favor, compañero? Claro que sí. Yo hablaré sobre qué me pareció el apartado o el capítulo, no sé cómo decirlo, de verbal y no verbal. Yo hice como un tipo guión y ya se hablará daré como ejemplos del cómo yo lo entendí, del que me pareció. Ok. Es posible expresar el mismo contenido mediante la expresión está saliendo el sol, mediante objetos o figuras geométricas, tales como una línea horizontal, un semicírculo y una serie de líneas diagonales que irradian o hacen una representación de los destellos del semicírculo.
pero la utilización de estos recursos visuales conlleva a que sea menos entendible o menos afirmatorio si el sol está saliendo todavía. Ok, ¿a qué se refiere esto? Que si yo utilizo distintas líneas, un semicírculo y líneas que hagan una representación de los destellos del sol, se puede malinterpretar o se puede entender que como si no se sabe si el sol se está metiendo o si el sol está saliendo, y ahí hay como se malinterpreta el mensaje principal. Otro ejemplo podría ser el de el propietario de esa casa. Como si nosotros estamos en esta casa y hay diferentes personas, si yo no hago como una representación o un lenguaje no verbal de señas, si yo no digo él es el propietario, se puede malinterpretar, se puede confundir y pues te vas a quedar como de, pues quién es el dueño, perdón, de esa casa, ¿no? Okay. Ok, lo que pues, necesariamente, y ahí es lo que pues, platico de que se necesita, pues, no platicar de ser expresado de manera verbal. Okay. El siguiente ejemplo puede ser de mayor entendimiento. Yo puedo expresar que tengo hambre, tanto con palabras como en gestos, pero los gestos resultarían inútiles para establecer que la crítica de la razón prueba que la categoría de la causalidad es en primera instancia. En otras palabras, la teoría de la significación y la teoría de la comunicación comparten la característica del lenguaje verbal. O sea, que sin lo verbal los signos carecen de significado y lo verbal sin los signos carece de significado. O sea que los dos deben de ir, los dos van muy unidos, van muy juntos, y no pueden trabajar no pueden trabajar sin estar juntos. El otro es convirtiendo los lenguajes restantes como procesos de estímulo y respuesta, colocándose el lenguaje verbal como sistema modelador y primario. Del lenguaje que los demás son variaciones, ya que es una de las formas más apropiadas o adecuadas en el que el hombre expresa sus pensamientos, ya que para la metafísica el lenguaje verbal puede expresar o lograr un entendimiento de la afabilidad total, el no poder expresar algo, ya sea una experiencia personal o cualquier contenido mediante medios semióticos, existiendo una objeción. Los contenidos expresados por unidades complejas no verbales que no pueden ser traducidos por una o más unidades verbales, a no ser mediante aproximaciones imprecisas. En palabras más fáciles, ahorita también les voy a dar un ejemplo de eso, algunos signos o gestos pueden tener un amplio significado o unas variaciones del significado complicando su entendimiento. ¿A qué se refiere eso? En la misma película te expresa que, no recuerdo el nombre, pero una vez retaron a un sujeto que que diera como el significado o expresara el que para él era esto, ¿no? Pero ahí entró como esa problemática, ¿no? Que para muchos podía significar o tristeza o angustia o no recuerdo qué otra, pero sí, o sea, podía tener como distintos significados, pero no por eso iba a ser como no iba a tener como el sentido, no iba a tener sentido el expresarlo, ¿no? Ok. Sí, como lo digo, ¿no? La cual de ellas no se puede comunicar verbalmente, pero no por ello dejan de poder expresarse, ¿no? De manera adecuada. El lenguaje verbal es el artificio semiótico más potente que el hombre conoce, y aunque le ayude a expresar y entender, existen otros artificios los cuales pueden abarcar espacios, lugares, donde la lengua hablada no siempre logra tocar. Necesitamos la ayuda de otros sistemas semióticos, ya que no se puede coincidir la idea de que el ser humano en la actualidad se pueda comunicar sin un lenguaje verbal. Es como este ejemplo que siempre ponen de cómo era la antigüedad
el cómo los... Como en el neolítico, en esa etapa de... en esa etapa de vida, que era, como se comunicaban, era mediante gritos, gestos, acciones, y si una persona en ese entonces lo ponen como en la actualidad, no sería muy complicado entenderlo, ¿no? Porque era muy diferente su forma de expresarse. Pero también es irreal imaginar un ser humano que no puede expresar acciones y solo emita palabras, porque eso también complicaría el entendimiento de las cosas y sería como más difícil entender a las personas, se podrían malinterpretar las cosas. Ya está. Okay. Ya que las palabras van íntimamente unidas a los inicios gestales y a las intenciones de objetos que desempeñan una función del signo. Ok. Sí, y a la sostención de objetos que desempeñan una función de signo, ya que sería dificilísimo, como así lo expresa el mismo director en la película. Sería dificilísimo de entender o mencionar las cosas, ¿no? O sea que te da a entender que los dos, hasta en el mismo texto, sí te dice como te va a ser como un pequeño spoiler o un pequeño de lo que va a ser el final, de cómo la lengua y el lenguaje verbal y el lenguaje de señas, de gestos, van muy unidas de la mano, porque sin el lenguaje y sin los gestos no se podría como entender las cosas, se podría malinterpretar, bla, 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 bla. También en la misma obra, en la misma película, habla sobre los canales, que yo en primera instancia, no sé si esté bien o esté mal, yo pensé que era como más como del medio por el que se transmitían, ¿no? Sería película, cine, bla, 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 ¿no? Pero es más bien hace como referencia a esto como la expresión de las personas, ¿no? Del cómo lo expresan con cierta voz, con cierto detonación, perdón. Así como sabes cuándo diferenciar de una pregunta a una afirmación, de alguna interrogación, un regaño, ¿no? También como era como este ejemplo que pone de como cuando se logra distinguir de una pregunta a una afirmación, todo depende de la altura, la dinámica y el ritmo. También ocurre cuando se distingue dos canciones. También algo que aborda es sobre cómo los lenguajes los lenguajes de los signos, perdón, llegan a tal punto como tan importante, no sé cómo decirlo, como de si tú quieres crear algo nuevo, si tú quieres como hacer una asemejación, hacer algo, o sea, recrear una aproximación, exactamente, tienes que saber cómo como estas reglas, estos signos, para poder crear algo muy parecido a ello, pero nunca va a poder ser igual, porque para el ojo como más, ¿cómo se le dice? Para el ojo más agudo, más experimentado, siempre va a existir o va a haber ay, aquí te hizo falta esto, y ahí ya estás como creando algo nuevo y no estás haciendo algo semejante, no algo perfecto. Creo que por mi momento sería todo. Los dejo en manos de mi compañero Luis Fernando. Date grasita. Bueno, pues como contaba mi compañero, en esta primera mitad de la película sí aborda como un aspecto más de la sonoridad y aspectos como con la música, puesto que nos da algunas secuencias que muestran cómo interviene la música y cómo interviene la entonación dentro de nuestra comunicación. Ahora bien, él comentaba algo sobre aproximaciones y sí, después
ya en la segunda mitad de la película, el director nos habla sobre cómo existen reglas que tenemos que seguir para poder hacer una representación, ya sea una palabra o inclusive una pintura, que en esta segunda parte ya habla más como de las pinturas, ya tiene más secuencias como con museos que muestran una serie de pinturas que nosotros tenemos que conocer el proceso de cómo se reproducen esa pintura para nosotros poder hacer una aproximación más precisa, pero que nosotros al no conocer completamente ese proceso, no podemos asemejarlo lo más posible a lo que era lo original, o sea, un doble perfecto, un doble exacto, sino que pues es a lo mucho una representación. Ok, eso es en cuestiones más complejas. Existen, por ejemplo, como una artesanía que ya tiene sus reglas y que se puede reproducir en serie, que eso sí se podría hacer que se podría considerar un doble exacto. Bueno, nos habla también que existen diferentes tipos de aproximaciones, por lo que el personaje de Moles clasifica 6, pero solamente vamos a hablar de 3, que son de las de 6 de 6, 5 de 6 y 4 de 6, que obviamente pues la de 6 de 6 pues sería la aproximación a una escala pues más compleja, más exacta de lo que nosotros queremos expresar o reproducir, y que tiene que ver también mucho con el contexto, ya sea el contexto cultural, puesto que hay convenciones culturales o sociales que determinan que cierto lenguaje, cierto signo se va a reproducir tal cual y se va a entender de la misma forma en todos los ámbitos, pero que no se podría reproducir fuera de ese contexto. Por lo que también habla del raito facilis y el raito difficilis, que ahí se podrían clasificar ciertas expresiones o palabras que se podrían, que tienen una, ¿cómo decirlo? Una conexión con lo que representan, con lo que tienen en su contexto, ¿no? Y que ahí podrían entrar las que son de 6 de 6, pero existen otras que dependen de muchos más factores para poderlas reproducir, que ya podrían entrar las de raito difficilis. Y bueno, nos habla también de cómo se transmite un contenido, que es lo que también comentaba mi compañero en la primera mitad de la película, que sí tiene que ver con el canal, pero que nosotros podemos seguir esas reglas, o por ejemplo en una pintura, el artista, al no poder expresar completamente lo que él quiere, él inclusive podría reescribir las reglas, podría hacer nuevas reglas, que ya no sería no se tendría que guiar por las reglas, sino que él inventaría sus propias reglas para poder él expresar lo que siente o lo que quiere transmitir mediante su obra, que es como una analogía como en la comunicación, en nuestra lengua, que existen diferentes signos, diferentes fonemas, diferentes énfasis que nosotros tenemos que seguir o que se pueden reinventar o reescribir esas reglas, ¿no? Y que va de la mano de cómo es como lo digital contra lo análogo, que tiene que ver también con la intencionalidad del mensaje, puesto que tiene que ver con una cuestión del espacio o de una distancia, porque también mencionaba que si nosotros queremos señalar algo que está cerca, tenemos que entender también que no solamente se tiene que
entender con lo verbal, sino con una acción física que es completamente arbitraria, puesto que tú decides cómo, cómo expresarlo, ¿no? Creo que eso es lo que nos deja esta película, cómo nosotros nos podemos guiar con estas reglas y que existen diferentes contextos en los que tenemos que estar bien enterados de cómo se recrean para poder expresarlas de la mejor manera. Creo que pues ya podría ser todo por ¿Cuánto le ponemos a la película? Yo creo que le ponemos un 8.5, ¿no? De 10. Sí, creo que sería... estuvo buena la película, daba sus revuelos, este señor. Sí. Abordaba como que hacía mucho rodeo sobre el tema, pero estuvo buena la película. Es como de esas típicas películas que hablan como de un tema como que tú piensas que no es tan relevante, pero a la hora de la hora sí es como, sí te deja un buen entendimiento, una buena enseñanza, o te reafirma, ¿no? Como eso que tú pensabas ya conocer. Sí. También yo le pondría un 8.8. Okay. Ahí, sus estrellitas se las ponemos. Ya si alguien quisiera participar, el micrófono está abierto. ¿Tú sí lo tienes activado? ¿El micrófono? Sí, es que... Sí, puedes. La pregunta, Ricardo. Ok, bien. ¿Qué género cinematográfico es esta peli? Sí. Esta es más como experimental, podría ser como un cine de autor, más como estas películas tipo Tarantino, ¿no? Que no son tan violentas, pero son más retrospectivas, ¿no? Creo que entraría entre más un cine contemplativo. No sé. Yo creo que como buen italiano, este director más bien hace neorrealismo italiano. Muy bien. Ok, a ver, de entrada me deja bien, me deja satisfecho este esfuerzo que hacen. Hubiera estado padre según las condiciones, ¿verdad? Que esto fuera más. Creo que ya se congelaron, compañeros. Ah, no. Ya los recuperé un poco. Esta onda un poco youtuber, ¿no? Creo que podría funcionar y miren, aquí voy a hacer un comercial, comercial y no, o más bien propuesta para ustedes. Yo sé que ahora con esto de la pandemia, pues muchos estamos muy inquietos por muchas cosas, no es lo que quisiéramos, ¿verdad? Es la realidad. Pero también hay que empezar a verle qué cosas se pueden hacer, ¿no? Y algunas a lo mejor por diversión y otras a lo mejor pensando en otras cosas. Creo, y se los digo honestamente, se los voy a decir no como docente, sino como colega, como alguien que, pues que tuvo su edad hace algún tiempo y que entiendo los procesos que estamos viviendo. No me refiero nada más a la pandemia, sino me refiero a ustedes como profesionistas o como futuros profesionistas, la etapa en la que se están preparando. Yo sé que a veces no es posible porque hay muchas condiciones que no lo permiten a todos, pero yo les sugiero que empiecen a eso, no solamente mandar ponencias o a escribir artículos, sino también a intentar cosas pues de manera un poco más profesional, pero un poco más por diversión. Y digamos diversión y no, pero más bien como por aprendizaje.
¿sí? A veces, es lamentable, y yo sé que se va a escuchar un poco duro, pero a veces ya saben, cuando uno sale de estudiar y ya tiene su título de licenciatura o maestría, te piden experiencia, ¿no? Te piden un currículum, y a veces uno, pues se la pasó estudiando y no hizo nada, ¿no? No envió ponencias, no escribió artículos, no participó en ningún proyecto porque se clavó estudiando. Y está bien, ¿no? Hay gente que es muy buena así, ¿no? Y eso le permite abrirse espacio en el campo laboral. Pero también ahora, y yo se los digo en serio, ahora hay muchas posibilidades, ¿no? El Internet, el YouTube, el Facebook, el Insta, hasta el TikTok, que yo no tengo, pero que me parece que puede ser una buena opción. O hasta bueno, Sergio aquí es el especialista, pero ya hay 2 o 3 estudiantes por lo menos que a mí me ha tocado conocer, que han explorado este fenómeno de, de los gamers, de los videojugadores, y que además ya hay círculos profesionales, ya hay, digamos, como ligas profesionales, ya hay ingresos para estos jugadores, o sea, digamos, hay varias posibilidades, ¿no? Por ejemplo, hacer reseñas de libros, un canal, ¿no? Hacer reseñas de películas pensadas como para un público más juvenil, ¿no? O sea, habrá muchas posibilidades. Por eso un poco yo hago esta dinámica en esta materia, digo, en lo presencial también lo hago, como para que empiecen a ver las posibilidades que hay de toda esta carga teórica que vemos, porque efectivamente, pues sí es carga teórica estas lecturas de historia cultural, antropología, ciencias del lenguaje, la misma semiótica, y verlo por ejemplo, yo lo trato de relacionar mucho con el laboratorio de medios, pues, ¿no? Y con posibilidades que te permite el laboratorio de medios. Lo vuelvo a repetir, la gente que estudia comunicación, la gente que estudia diseño, pues tienen formación también en todo este campo de la semiótica, ¿no? Porque finalmente va relacionado con cómo construimos los mensajes, ¿no? Y sobre todo esta lectura que me parece muy pertinente para empezar precisamente a experimentar con otros formatos de generación del conocimiento, o si no de generación, por lo menos de distribución del conocimiento, como dirían hoy en día los que conocen mucho de esto, la divulgación de la ciencia, ¿no? De hecho, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, le está apostando mucho a la divulgación de la ciencia, digamos, como por 2 motivos y que me parecen bastante válidos y necesarios, ¿no? Una, para derrumbar este mito de que los investigadores nada más hacíamos conocimiento para unos poquitos y que pues se queda ahí, ¿no? En la élite intelectual. Y 2, de que a la gente no le interesan este tipo de temas, ¿no? Claro, a la gente le interesa. A la gente estoy seguro que le interesará, por ejemplo, relacionar el mundo de los videojuegos con la ciencia ficción, o sea, por ejemplo, hay juegos o sea, que tratan sobre eso, ¿no? O sea, qué pasaría la vida en el universo, explorar ese tipo de cosas. Hay varios juegos que relacionan temáticas históricas, pues, ¿no? Hay varios juegos que podríamos verlo como una lectura antropológica, pues, ¿no? Ahora, obviamente el cine, hay un tipo de cine que se llama cine científico, ¿no? Que es clavado nada más en investigación científica, evidentemente la antropología visual, el cine etnográfico, el cine histórico, obviamente más relacionado con el documental, pero ustedes han visto con estos ejercicios de revisar películas que muchas de estas obras pues no solamente nos entretienen, sino que tocan problemas sociales, problemas culturales, ¿no? Esa es otra posibilidad profesional, ¿sí? Ahora bien, la cuestión de ser generador de contenidos audiovisuales, por llamar de manera más elegante a un youtuber, pues, ¿no? O sea, un generador de contenidos audiovisuales con una formación en ciencias del lenguaje, con una formación en lo semiótico, con una formación en lo audiovisual,
pues creo que en este momento de pandemia, pues podría empezar a experimentar, ¿no? Tenemos que reconocer una cosa, compañeros. Ojalá pronto regresemos a las clases presenciales y nos veamos, pues, ¿no? Y nos podamos saludar. Créanme que sería para mí algo muy agradable, ¿no? De volver a ver a todos. Pero algo que ya es una realidad, y no cruda realidad, sino es una realidad, es que la comunicación digital ya tenía tiempo, o sea, no era algo necesariamente ultra novedoso, era algo que ya se veía venir, ¿sí? Es más, el cambio digital de lo análogo a lo digital en la televisión, por lo menos en Europa, ya tenía varios años, y en México, ustedes saben que el dichoso apagón analógico ya venía de unos años para acá. Entonces, esta cuestión de lo digital, o sea, ya se quedó, pues, ¿no? Y se va a quedar por lo menos unos cuantos años más, ¿no? Por lo menos una década más, y seguramente como avanza la tecnología, pues en una década más, cuando ustedes ya estén, lo voy a decir así, perdón, cuando ustedes ya anden en los 30 años, cuando ya estén terminando sus maestrías, sus doctorados, ¿sí? Seguramente va a haber una evolución tecnológica, ¿no? En la forma de comunicación. Eso es bastante común, por lo menos en los últimos 40 años lo hemos visto, ¿no? Toda esta evolución. Entonces, digamos, como una perspectiva nada descabellada, ¿no? En 10 años seguramente tendremos algo más, pues una tecnología más, quién sabe para dónde irá, pero seguramente tendremos una tecnología mucho más avanzada a la que tenemos hoy en día. Entonces, lo que sí, los principios aquí están, pues, ¿no? Y por eso me agrada este esfuerzo que hicieron los compañeros. Digo, yo sé que a veces hay limitaciones, pero recuerden siempre una cosa, la creatividad, ¿sí? La creatividad es la que vence las limitaciones. Yo sé que a veces nos deprimimos, nos agüitamos, nos cuesta trabajo, ¿no? La misma vida, lo difícil, la situación, etcétera. Pero ante este tipo de situaciones, la creatividad es la que tiene que salir avante. Es más, la creatividad es la que nos va a sacar avantes a los seres humanos en esta condición, ¿no? Entonces, yo de mi parte, bueno, sí sería felicitarlos por este esfuerzo de abordar la obra en términos, digamos, como si fuera una película, y tratar de hacer como especie de canal de YouTube en donde nos platican de, pues de esta película, ¿sí? Pero sí me gustaría, no solamente a ustedes, sino en general a todos, pues dialogar un par de cosas que me parece que podríamos precisar, ¿sí? O debatir más que precisar, sobre todo para poder ver, yo también venía preparado para poder dos videos, ¿sí? En los que me parece que podemos empezar, y sobre todo para cerrar con Humberto Eco y ver que es práctico lo que nos dice Humberto Eco, empezar a revisar ya no en películas, que probablemente nos permitan no fantasear más, pero echar a andar más nuestra imaginación y poder tener como, digamos, elementos más de diálogo, sino discursos audiovisuales que son muy claros, que están trabajados, que son, digamos, que son altamente simbólicos y que además trascendieron la historia, ¿no? Al rato los van a ver. Pero antes quisiera yo que dialogáramos sobre todo de esta cuestión de lo verbal y lo no verbal. O sea, ya nos queda claro que a lo largo de todo este texto nos ha hablado de ciertas teorías, de las condiciones, de la construcción del signo, de la estructura para poder analizarlo. Y nos queda claro que nos va llevando también a que hay, digámoslo así, una semiótica o un área de la semiótica que se va a encargar específicamente de lo verbal y todo lo que implica, ¿no? Desde el lenguaje escrito hasta el lenguaje hablado, y lo que no es verbal. Generalmente, no, o parece ser que no lo ha dejado tan claro, pero
pero va construyéndonos, como diría Max, parece que va rodeando. Parece que nos va dejando o nos va construyendo de que la semiótica también debe de especializarse o estudiar los signos no lingüísticos, los signos no verbales, ¿sí? Las imágenes por sí mismas. Y después habrán otras escuelas, ¿sí? Y cuando hablamos de las imágenes por sí mismas, pues ya podemos empezar a hablar también de los íconos, ¿no? Y cuando hablamos de los íconos y de la imagen en general, pues ya no nada más hablamos de nuestra imagen corporal, de cómo nos vestimos, de cómo nos sonrojamos ante un halago o de cómo hacemos gestos con nuestro cuerpo, ¿sí? Con nuestro rostro y cómo transmitimos información con ello. Recuerden, de las primeras clases hablábamos de cómo, por ejemplo, hasta la medicina aplicaba principios de la semiótica, ¿no? Lo que es el estudio de los síntomas. Si tienes los ojos rojos, si tienes la lengua decolorada, si te cambia un poco el tono de piel, pues claro, son síntomas de algo, pues, ¿no? Evidentemente, a lo mejor a más de alguno les habrá pasado cuando nos intoxicamos, pues bueno, hasta no sé, le empiezan a salir ronchas en la piel, o cuando tenemos algún problema, digamos, a lo mejor de infección, pues también a veces nos salen o moretones o ronchas en la piel. Es decir, la propia constitución biológica de nuestro cuerpo es altamente semiótica, pues, ¿no? Pero no de semiótica lingüística, sino de semiótica de la imagen, pues, o sea, nosotros mismos producimos imágenes, ¿no? Generamos imágenes en los demás y a través de esta cualidad visual que tenemos los seres humanos transmitimos cosas, ¿sí? Pero, y eso creo que ya más o menos quedaba claro, pero ahora hay que entrarle a ver cómo, por ejemplo, hay mensajes que tienen que ver con esta cuestión icónica, por ejemplo, en la pintura, ¿no? Determinado tipo de trazo, la forma en la que determinado artista manejaba cierto tipo de color, las atmósferas que manejaban, los estilos, la composición que manejaban, muchas veces no eran nada más decisiones arbitrarias, sino eran decisiones pensadas, ¿sí? Decisiones meditadas sobre qué, cómo acomodar las cosas y qué tipo de colores merecían emplear. Yo podría pensar y podría sugerir aquí de lo que estamos viendo en imágenes, ¿no? Que podríamos hacer también una interpretación visual de lo que estamos viendo. Por ejemplo, ¿no? Maximiliano y Fernando que decidieron utilizar una camisa igual, pues, ¿no? Eso transmite un mensaje, pues, ¿sí? O sea, podríamos de hecho hablar más cosas, ¿no? Los elementos que están en el fondo, la decoración, etcétera, pero eso probablemente podemos entender que tiene que ver pues con el espacio en donde se encuentran, ¿sí? Pues es un espacio familiar, ¿no? No sé, una sala, una habitación, qué sé yo. Pero lo que llama la atención es esa, la decisión de utilizar una misma camisa, pues, ¿no? No sé qué querían transmitirnos, no sé qué querían lograr, no sé si querían por lo menos a través de su atrezo transmitirnos alguna intención de que era un programa, etcétera, pero llama la atención. O en el caso del compañero Sergio, que utiliza pues bueno, estas imágenes que hay atrás, no, ahorita se me olvida el nombre, pero estos diseños para poder sustituir, ¿no? Pues nuestra imagen y poder poner esta como especie de cromas, ¿no? De escenarios, de sets, ¿no? Más escenarios, escenografías, pues, ¿no? Digitales, ¿no? Que obviamente, pues bueno, si las pensamos, pues hay desde las que son gratis, desde las que puedes comprar, de hecho hay todo, actualmente y se disparó,
la industria sobre todo en los medios, ¿no? La industria de toda esta gente que hace este tipo de diseños, ¿no? Que utilizan Art Effect o varios softwares más para este tipo de diseños, algunos libres, algunos de paga, etcétera, pero ustedes lo saben, con esto de la pandemia se disparó, pues, ¿no? Entonces ahí hay digamos, otro campo reflexivo. Sin embargo, y para poder escucharlos a ustedes, me queda claro que el campo al que nos vamos a ir introduciendo ya después con Yuri Lotman, en el que vamos digamos, actualizar la discusión, ¿no? Cuando ya vamos a hablar de una semiótica de la cultura, ya no principios ni bases de la semiótica, sino ya entrarle a una semiótica de la cultura. Y bueno, primero vamos a tener un texto introductorio, pero después ya le vamos a entrar directo a este autor, a Yuri Lotman, y a su concepto de la semiósfera, en la que va a relacionar altamente la cultura. Y aquí es en donde quiero, digamos, finalizar esta primera participación. En la cultura contemporánea, o sea, en nuestra cultura actual, hay que pensar la importancia de la cultura visual. ¿Sí? Y ya no me refiero con esto a que sí, pensamos en imágenes, a que estamos atrapados en un mundo de imágenes, a que nos atraen las imágenes, ¿sí? Digo, a que hay un estereotipo o una serie de arquetipos a partir de imágenes, la belleza europea, ¿no? Los estándares de belleza construidos a partir de imágenes, ¿sí? Es más, una imagen de la salud, un cuerpo delgado, un cuerpo físico, es una imagen de la salud, ¿no? Un cuerpo enfermo, un cuerpo con obesidad, pues bueno, lo relacionamos con algún problema médico, ¿no? Sí me explico, o sea, no quiero caer en estas generalidades, sino en cuestionar estas generalidades, pues, ¿no? En reflexionar sobre estas generalidades del mundo contemporáneo en el que vivimos y de un mundo en el que altamente estamos relacionados con la cultura audiovisual. ¿Sí? Entonces, a partir de aquí me gustaría más bien escucharlos a ustedes, ¿no? Sobre qué piensan del texto y cómo se relaciona con esto que les estoy hablando de la cultura audiovisual. ¿Les gustó o no les gustó? ¿Se les hizo difícil? ¿Hubo algo que no entendieran? Nada, nada. Ok, dale, Sergio. Parece que tiene algún problema Sergio por ahí. Es que creo que ahorita comparte la computadora con su hermano. Ok, bueno, hablando de eso, estos fenómenos también, ¿no? Bueno, más que fenómenos, estas cosas que pasan de cuando las voces empiezan a volver como robóticas o cuando empiezan a tener como ciertos vicios, ¿no? Porque pues no sé, bueno, por mil cosas pueden suceder, porque un micrófono está abierto, etcétera.
o sea, en nuestra normalidad, esto ya va a ser muy común y ya está empezando a ser como común. No sé si ustedes se acuerden, pero hasta hace algunos años, ciertos sonidos no integraban parte de nuestro campo sonoro de nuestra vida cotidiana, ¿sí? Por ejemplo, el sonido que hacen los teléfonos cuando llega un mensaje, ¿sí? Y hoy en día, pues ya sabemos que hay, pues no sé, estamos en el cine y suena un teléfono y ya sabemos pues que a alguien le está llegando un mensaje y hasta podemos distinguir si es un iPhone o es un teléfono de otra marca, ¿no? Sobre todo estos Motorola, que no me dejarán mentir, que tienen un timbre muy especial, ¿no? Lo identificamos con estos, ¿no? Bueno, hace algunos ciento y tantos años, el paisaje sonoro, imaginen el paisaje sonoro, ¿no? De una comunidad, de un pueblo, donde, pues, no sé, a cada 4 o 5 horas quizás pasaba la máquina, el tren, ¿no? Y se escuchaba el silbido del tren. Obviamente hoy todavía lo seguimos escuchando, pero pues obviamente es menos constante. Hace algún tiempo hice un documental sobre una fábrica que está en Guadalajara, muy cercano bueno, es enclavada en un barrio que se llama Atemajac y que para algunos es en donde se fundó realmente Guadalajara. Pero bueno, el chiste es que la gente cuando la entrevistábamos nos platicaban cómo el sonido del silbato de la fábrica, de cuando avisaba la hora de entrada y la hora de salida, mucha gente organizaba su vida a partir de estos sonidos, ¿no? O sea, ya se escuchó el silbato, ya es hora de ir por las tortillas, ¿no? Se escuchó el silbato, ya es hora de levantarse a empezar a hacer las actividades laborales. Y no lo decían 2 o 3 personas, lo decían la gran mayoría, ¿no? Obviamente quienes hemos tenido la oportunidad de crecer o de estar cercano a las áreas, al campo, a las áreas rurales, pues sabemos que mucha gente, sobre todo la gente de antes, pues no necesitaba ni despertador, ni teléfonos, ni nada, ¿no? Con el canto de los gallos, ¿no? O sea, con eso aprendían a despertarse, o en muchas ocasiones, y a lo mejor les ha pasado, que obviamente tiene que ver con los saberes, con estos saberes empíricos, con estos saberes populares, ¿no? O con estos conocimientos que pueden ser a lo mejor precientíficos para algunos, pero que funcionan. Hay ciertas personas que anuncian o que se dan cuenta que el clima va a cambiar o que va a haber una lluvia fuerte o que va a existir un mal tiempo por cómo sopla el viento, por la forma de las nubes, o en muchas ocasiones tenía un maestro de historia que realmente más bien era un geógrafo y un geólogo, por las mismas vibraciones de la Tierra o por cómo se daba cuenta de que ciertos animales, sobre todo las hormigas, empezaban a buscar espacios o a buscar digamos, sus madrigueras, ¿no? Entonces, ese tipo de detalles, compañeros, que pueden parecer un poco obvios o que pueden parecer un poco obtusos para algunos, en realidad nos hablan de esta condición, de esta cualidad que tiene el mismo mundo, esta condición de visualidad, que quizás hoy en lo que llamamos cultura audiovisual o cultura visual, pues tendríamos que simplemente entender que es sí una cultura visual, pero altamente digital. ¿Sí? Bien, creo que no sé si Sergio ya anda con posibilidades de responder. Si ya no hay nadie más que quiera, a ver, Sergio, si estás ya con, o todavía sigues teniendo Sí, problemas. sí, aquí Ah, ok, estoy. vale, entonces adelante. Bueno, primero que decir que Marlene estaba levantando la mano ahorita en la plática, entonces no sé si primero darle la palabra a ella. ¿Quién estaba Marlene. levantando la mano? Ah, perdón, no me di cuenta. Adelante, Marlene.
sí, era para decirte respecto a lo que estabas diciendo de los pueblos y todos esos lugares. Bueno, pues respecto a eso, mi familia y yo pues tenemos un rancho se podría decir que es un pueblito, probablemente lo conozcan o probablemente no, es La Magdalena aquí. Pues mi familia y yo tenemos un rancho ahí. Ahí es como básicamente siguen en ese tiempo en el que no cable, no teléfono, no nada, porque señal, y te pongo el ejemplo de que cuando vamos en vacaciones ahora para Semana Santa, bueno, este año pues no, pero cuando vamos en vacaciones allá y si queremos tener el servicio al menos de los datos del celular, hay que subirse a la azotea y sentarse en la orilla para que al menos agarre un poco y ni así, porque deja de funcionar cada cierto tiempo. Y de donde está el rancho de nosotros, seguido, yo creo que como unos 15 minutos del camino entre piedras y ganado y demás, hay una fábrica creo, hacen muebles y esas cosas. Y hay un sonido que hacen un timbre, cuando entran, cuando salen a comer y así, y la gente se sigue guiando por eso. Literal es el primer timbre a las 8 de la mañana, que es cuando entran, y es cuando escuchas en las casas el ruido, empiezas a ver las luces y todo, porque toda la gente se levanta al sonido del timbre. Entonces dan otro a la comida, eso de las 3, y la gente siguiendo eso es como van haciendo todas las actividades. Y pues sí, creo que hay varios lugares donde hasta la fecha se siguen guiando por este tipo de cosas. Muchas gracias, Karen, por tu aportación. Sí, sí, o sea, creo que todavía la dichosa modernidad digital, pues hay muchos lugares en donde todavía no la alcanza. Quizás para los que estamos más acostumbrados a la vida urbana, pues ya no sea tan común, pero digo, o sea, esto todavía en varios lugares sigue existiendo. Muy bien, Sergio, ahora sí. Bueno, pues yo te iba a decir sobre la lectura que me parece que va evolucionando, se van agregando nuevas piezas, se empieza a ampliar de qué forma se habla en el libro y sobre qué se está hablando en el libro, y creo que idealmente también a nosotros se amplían como nuestras visiones al respecto de lo que vemos, lo que consumimos, y empezamos a ver estas significaciones y vemos estos símbolos y los comprendemos de manera más profunda. Sí, o sea, ya lo decías tú con el fondo que tenía en mi computadora, que el fondo no es un fondo porque sí, y tampoco es un fondo porque no me guste mi cuarto, porque quiero probar un fondo. En realidad, pues también tiene un significado que va en cuestión a mis gustos, a varios niveles, a mis gustos de dónde viene, hasta cómo está dibujado, hasta qué tipo de estilo es. Y así creo que podemos irlo viendo con muchas cosas, porque creo yo que también lo que he aprendido mucho del libro es no solo el hecho de que existan estos significados, estos símbolos en lo que vemos, sino que no se quedan ahí. Siempre tienen más dimensiones, hay muchas capas de lo que nosotros estamos viendo para que algo llegue a ser lo que nosotros vemos o lo que nosotros damos por sentado. O sea, no se me ocurre a mí, o no se me ocurría hace tiempo pensar en el cine como un todo. O sea, yo veo el cine y el cine tú lo conoces, digamos así, de manera inmediata. Tú ves las imágenes, tienes un estímulo, pero no piensas en las capas de complejidad de lo que es imagen, sonido, la mezcla de las mismas, en lo que es la toma y el montaje, que, bueno, o sea, y que en sí mismo esas imágenes, esos sonidos ya representan otras cosas. Nada más como por decir cómo me ha pasado a mí, durante el mes anterior me aventé y dije, güey, quiero ver una película de Godzilla, y vi Shin Godzilla, y me sorprendió porque en el sentido de que no solo es una composición de manejo de cámara, de manejo de música, de manera de esto, hay la imagen ya representa y ya simboliza algo. O sea, yo aprendí ahí que en realidad Godzilla no es un monstruo gigante que destruye las cosas porque sí, al menos no en esa película. Godzilla tiene una representación, o sea, Godzilla representa los miedos
muy en específica con sus particularidades culturales. En México no le tenemos miedo a los tsunamis, en el sentido de que no es un miedo factible al que nosotros digamos, no, es que hubo un tsunami hace tanto tiempo, entonces nos puede volver a pasar. Aquí no, pero en Japón, que es una isla, completamente lo es para ellos. Y eso ellos mismos lo representaron en una figura mayor. Y ya eso da lugar a todo lo que viene a ser la película. Incluso, como mencionabas, con una cuestión etnográfica, si se puede decir, de aquellos productos que consumimos. También el mes pasado estaba jugando un juego por ahí llamado Where the Water Tastes Like Wine. Y básicamente es un juego etnográfico documental. Es un juego que relata la vida de una cierta cantidad de personas en Estados Unidos y que se siente como una labor etnográfica, se siente como si tú, a través de un personaje imaginario, realizaras una labor documental, ya que el juego se basa en la manera de tu avatar ir a hogueras a hablar con gente y que te cuenten sus historias de vida a través de un intercambio de historias. Tú les cuentas algunas y ellos te responden con cosas que les han sucedido en la vida. Y cada una de esas historias, que está muy ligada no solo a la persona, sino al espacio en el que ellos han vivido, porque se basa mucho en experiencias que solo pudieron suceder en Estados Unidos y en la época en la que se ambienta, que tal vez no sea lo del gran consumo, el consumo en masa, pero ahí están y son apuestas por las que gente invierte, pone dinero, pone esfuerzo, pone su tiempo en crear obras que no se queden solo en lo cercano o que no se queden en lo más simple, en lo más directo visualmente, ¿no? Sino que nos lleve a otras cosas, que creo que es la evolución que ha tenido los medios digitales en los últimos años, que dejaron de ser una herramienta, aunque se pueden utilizar y sí tienen mucho valor como herramienta, se utilizaron mucho como una herramienta para los humanos y para lo que nosotros veíamos como otras artes, otras ciencias más establecidas y que ahora están como creando sus propias experiencias, ¿no? Sus propias labores, sus propios, si se puede decir así, lenguajes, que, pues bueno, nos toca a nosotros y al verlas ahora y ver a futuro qué es lo que se va a hacer, ¿no? Creo que es de las cosas que más he sacado, no demerito cualquiera de ninguna otra labor, ni visual, ni artística, ni de trabajo. El teatro sigue siendo algo fundamental, la lectura y la literatura nunca han dejado de ser la base para nuestro conocimiento, pero están empezando a nacer nuevas formas que hay que empezar a ver con ojos críticos, ya digamos, sin algunas cuestiones que se pueden meter en el camino o que nublen la visión, como sucedió en el cine durante cierto tiempo, que el cine no fue tomado en serio ni siquiera por los propios inventores de las cámaras, sino hasta tiempo después en el que se le dio una validación. Creo que estamos viviendo una época en la que estamos viendo muchas nuevas formas de narrar y de crear estos símbolos y de influir en ellos, porque también con esto de la cultura audiovisual, ya en un término cultural, pues el hecho de que existan plataformas incluso, de que exista YouTube y de que exista TikTok y de que exista Instagram, ya influye en nuestra manera de percibir la cultura y nuestros alrededores, que no es hegemónico, porque como lo dice Marlene, no todo el mundo tiene estos, en muchos casos, lujos y privilegios, pero que están tratando de alguna forma acercarse y entrar en las formas culturales que ya teníamos, digamos, probadas desde antes y que creo es de las partes que más me interesan a mí y tal vez algunos de mis compañeros en la cuestión de nuestra trayectoria, pero que es como lo que me gusta recalcar, en el sentido de que leemos a estos autores y estas ideas son tan buenas
que no solo aplican para lo que ellos escribieron, aplican para nosotros, para cualquier parte de nuestra vida e incluso para lo que está por venir. Eso es lo que se me hace interesante de la lectura. Muy bien, sí, muchas gracias. No sé si hay alguien que quiera hacer un aporte más, porque yo concuerdo con lo que ha dicho nuestro compañero. O sea, para poder observar los nuevos campos de estudio que hay, que quizás para algunos investigadores más ortodoxos les cueste trabajo todavía entenderlos, no solamente como estudiarlos, ¿no? Como muchas veces la psicología clásica o la sociología clásica o hasta la misma antropología clásica lo ha hecho, ¿no? Los videojuegos, el cine, el YouTube, las redes sociales, como, digamos, como industrias culturales que generan o que han construido prácticas de dominación capitalista, etcétera, que en cierto sentido es una perspectiva teórica y es interesante observarla, pero también otra perspectiva, otro enfoque, ¿no? O sea, cómo genera eso comunidad, cómo genera a través de la creatividad nuevas formas de interacción, cómo creamos nuevos canales de comunicación, cómo creamos nuevos canales de generación. Lo vuelvo a decir, algunos dirán nada más de distribución del conocimiento. A mí me gusta más hablar de distribución más que de divulgación del conocimiento, más bien distribución del conocimiento. Pero algunos podrán hablar de generación del conocimiento. Por ejemplo, la misma pedagogía, ¿no? Hay dos posturas respecto a los videojuegos. Un lado, una pedagogía clásica que diría que los videojuegos le hacen daño a los niños. Y hay otra pedagogía que dice, no, o sea, podemos emplear los videojuegos y desarrollar la creatividad, desarrollar sus conocimientos, habilidades, etcétera. Pero yo pienso que estamos en el momento en el que ya no solamente y sobre todo ustedes, ya no solamente es para investigar o para hacer tesis o escribir artículos que son necesarios, que son válidos, que son urgentes, sino también para explorar en nuevas formas de comunicación, nuevas formas de transmitir ese conocimiento y nuevas formas de explicar ese conocimiento. Me parece sorprendente, me encantaría conocer este videojuego, aunque yo soy re malo para esos videojuegos en primera persona. Ahora tengo que reconocer que los videojuegos que hasta la fecha me siguen atrayendo son de deportes. Pero es este videojuego que menciona Sergio sobre esta cuestión casi etnográfica, antropológica, es interesantísima. Actualmente, yo consumo mucho YouTube, consumo realmente ya casi todo digital. En realidad yo ya no veo la televisión ni pública ni privada realmente, o sea, es algo que rara vez consumo, pero me han llamado la atención algunos youtubers que hacen trabajos casi dignos de un antropólogo, pues no, no dignos, ya prácticamente hacen un tipo de antropología ya no necesariamente visual o la clásica antropología visual, sino ya un tipo de ya no solamente aventuras, sino un trabajo antropológico interesante. Hay un tipo, no sé si lo conozcan, que se llama Lethal Crisis. No sé si lo han escuchado nombrar. De hecho, es relativamente joven, es un chico español. No sé, tendrá escasos 25 años. No sé si más, no sé si menos, pero no rebasa los 25, 26, 28 años. Y está haciendo unas cosas muy interesantes. Si no lo conocen por ahí, luego búsquenlo. Sí, está así tanto en Insta como en Face, como en YouTube. Y bueno, junto con otro colega de él están haciendo unas cosas muy interesantes. Entonces, bueno, vuelvo al punto, pues esa es la realidad que les toca a ustedes, así como hubo una generación de la cual yo formo parte, de gente que estudiamos historia, de gente que estudiamos antropología o sociología, que vimos en el cine, algunos en la ficción y otros en el documental, una forma de contar estas historias, una forma de adentrarse a estas problemáticas. Pues ahora creo que todas estas opciones que nos permite pues esto, lo digital, ¿sí?
todas estas redes y lo que vendrá posteriormente, pues es campo de acción. Ojo, ¿no? Como también lo decía Sergio, eso no quiere decir que no dejamos de hacer libros, que no dejemos de hacer artículos, que no nos siga, o sea, porque eso va a continuar, pues, ¿no? Pero es una realidad que estas opciones, como las que estamos dialogando, como las que estamos platicando, pues por supuesto que van a ser reales, son reales, lo voy a decir así, lamentablemente como sucede en el mundo, es lo terrible, pues que las opciones no son para todos, pues, y las opciones serán para el que sepa mejor adaptarse a estas nuevas condiciones, pues, ¿no? Y al que, como lo decía hace rato, empiece a generar ese experiencia, ese currículum, empieza a moverse y empiece a acomodarse en estos ámbitos, ¿no? No quiero sonar ni dramático ni pesimista, pero esa siempre ha sido como la condición, ¿no? Las oportunidades se dan, las hay, pero y hay que construirlas o hay que aprovecharlas cuando se dan, pero pues, lamentablemente sí no son para todos y en muchas ocasiones pues uno tiene que ir a buscarlas fuera de donde uno es originario. Qué padre que pueda uno tener esas oportunidades de donde uno es, pero en ocasiones hay que buscarlas en otros lados. Entonces, para ir cerrando, si no hay algún comentario más y poder ver quizás ver estos dos videos que les quiero poner y a lo mejor volver a dialogar. Yo pienso que obviamente Humberto Eco no se está refiriendo a esto lo escribió en los años 70. Sin embargo, como bien dice también Max y como lo menciona Fernando también en su participación y como Sergio más o menos con lo que nos ha dicho y hasta la misma Karen reflexionando en este lugar en donde su familia tiene este espacio de descanso, lo que nos propone o estas propuestas teóricas, obviamente algunas podrán sonar ya a lo mejor ya no tan pertinentes para nuestra época, o quizás algunas tendremos que actualizarlas muchísimo. Sin embargo, la propuesta teórica sigue teniendo mucha validez y sigue teniendo mucha fuerza, ¿sí? Es decir, como mencionaban, o sea, esta propuesta teórica igual nos puede servir para analizar películas, para analizar novelas, para analizar cuentos, para analizar mitos, para analizar leyendas populares, para analizar entrevistas de historia oral que hagamos, para estudiar hechos históricos, etcétera, que para estudiar fenómenos contemporáneos de lo que sucede en las redes sociales, las discusiones que hay. Ojo, aquí hay otro tema también súper interesante, el nuevo panorama político a través de las redes sociales, ¿no? Un poco, yo les voy a poner ejemplos de discursos políticos, uno más antiguo que el otro, pero estos se podrían actualizar y se deben de actualizar. Tan solo ayer, pues bueno, ya saben, de esas veces que uno tiene que hacer su tarea y el internet se te atraviesa. Me enteré de una situación que pasó con una mujer, pues creo que es una candidata de Morena, que me parece, es de Puebla, realmente no recuerdo si va para senadora o va para diputada. El chiste es que está haciendo campaña para ser candidata. Y estaba haciendo un en vivo, no sé si para Face o para Instagram, me parece que era para Face, y pues está en el en vivo y está ahí pues, diciendo algunas cosas, y de repente se acercan unos tipos en un vehículo, no sé si mujeres u hombres, pero bueno, se acercan unas personas en un vehículo y le arrojan harina con tierra, ¿no? Al rostro. Pues es pues es un video, pues la verdad, lamentable. Y ya saben, pues hay dos posturas, ¿no? Unos que dicen que fue un montaje, de hecho le pusieron así Lady Montajes, la buscan, la googlean y les va a aparecer. Y hay otros que dicen pues que no, que fue una agresión. Sea el caso que sea,
si fue un montaje que es posible, como sabemos que Loret de Mola lo hace, o como sabemos que hay muchas cosas que están preparados, como el muchacho este que supuestamente andaba todo drogado en una camioneta, con los ojos todos acá exorbitados, y pues después resultó que pues sí, que era un montaje, pues, ¿no? O sea, nos podemos topar con ese tipo de casos actualmente, o sea, pero hay muchos, ¿no? Digamos, es el pan de cada día. Algunos podrían decir, o sea, vivimos en una sociedad tan volátil, vivimos en una sociedad tan, que vivimos tan rápido, que estamos sobrecargados de información, pero bien vale la pena empezar a analizar, estudiar este tipo de fenómenos. A mí me sigue fascinando las discusiones que se dan en las páginas de Facebook o en Twitter o también en YouTube, ¿no? A través de los comentarios, y muchas veces, yo lo repito, no sé si se los había dicho ya, pero a mí me parece que ahí podemos identificar una temperatura cultural, política y social de nuestro país a través tan solo de los comentarios, ¿no? Entonces, hay mucho por hacer, y quizás con estos ejemplos que les voy a poner, pueda que algo se pueda despertar de inquietud en ustedes. Ok, vamos a ver el primer discurso. Ya ven mi pantalla, ¿verdad? Justo ahora ya no. Ok. Sí. Pasó algo. A ver ya. Ahora sí ya la ven, ¿verdad? Sí. Ok. Informe presidencial. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite. Y no podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico, como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo. Aunque debilitado, el 13 de septiembre el movimiento daría una nueva batalla cívica que permanecería hondamente en el recuerdo de muchos. La llamada... Bien, ese fue un pequeño fragmento de un discurso más largo, pero quiero que veamos este otro. Good evening. Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. The victims were in airplanes or in their offices, secretaries, businessmen and women, military and federal workers, moms and dads, friends and neighbors. Thousands of lives were suddenly ended by evil, despicable acts of terror. The pictures of airplanes flying into buildings, fires burning, huge structures collapsing, have filled us with disbelief, terrible sadness, and a quiet, unyielding anger. These acts of mass murder were intended to frighten our nation into chaos and retreat. But they have failed. Our country is strong. A great people has been moved to defend a great nation. Terrorist attacks can shake the foundations of our biggest buildings, but they cannot touch the foundation of America. These acts shatter steel, but they cannot dent the steel of American resolve. America was targeted for attack because we're the brightest beacon for freedom and opportunity in the world, and no one will keep that light from shining. Today, our nation saw evil, the very worst of human nature, and we responded with the best of America, with the daring of our rescue workers, with the caring for strangers and neighbors who came to give blood and help in any way they could. Immediately following the first attack, I implemented our government's emergency response plans. Our military is powerful, and it's prepared. Our emergency teams are working in New York City and Washington, D.C.
to help with local rescue efforts. Our first priority is to get help to those who have been injured and to take every precaution to protect our citizens at home and around the world from further attacks. The functions of our government continue without interruption. Federal agencies in Washington, which had to be evacuated today, are reopening for essential personnel tonight and will be open for business tomorrow. Our financial institutions remain strong, and the American economy will be open for business as well. The search is underway for those who are behind these evil acts. I've directed the full resources of our intelligence and law enforcement communities to find those responsible and to bring them to justice. We will make no distinction between the terrorists who committed these acts and those who harbored them. I appreciate so very much the members of Congress who have joined me in strongly condemning these attacks. And on behalf of the American people, I thank the many world leaders who have called to offer their condolences and assistance. America and our friends and allies join with all those who want peace and security in the world, and we stand together to win the war against terrorism. Tonight, I ask for your prayers for all those who grieve, for the children whose worlds have been shattered, for all whose sense of safety and security has been threatened. And I pray they will be comforted by a power greater than any of us, spoken through the ages in Psalm 23. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil, for you are with me. This is a day when all Americans from every walk of life unite in our resolve for justice and peace. America has stood down enemies before, and we will do so this time. None of us will ever forget this day, yet we go forward to defend freedom and all that is good and just in our world. Thank you. Good night, and God bless America. Bien. A ver, ¿qué les pareció sobre todo bueno, los dos discursos? ¿Qué les dejan? Fer. Sí. Bueno, más que nada, siento que tratan de dar el mensaje de que todo está bien o todo va a estar bien, con un sentido obviamente nacionalista, pero como que es un discurso prefabricado. Igual en los dos casos, tanto Díaz Ordaz como George Bush Jr., pues bueno, eso ya lo hemos visto, pues que la gran mayoría de los políticos o figuras Te perdí un poco, Fer. Como estos políticos que tratan de que todo esté bien o que darles a entender a la población que todo está bien, pero con un sentido más como de manipulación. Creo que es como lo que también me transmite. O sea, siento que la intencionalidad de que es como que tratar de calmar al pueblo y aparte, pues obviamente George Bush declarar esta guerra contra el Estado Islámico y toda esta cuestión de los terroristas, pero que siento que también está como prefabricado, como que hay una intención más allá, que es como también dar el mensaje, y creo, como de poder. Creo que eso es lo que a mí me transmite, pues, en particular. Muy bien, muchas gracias por tu aportación, Fernando. ¿Los demás habían visto estos discursos? ¿Los conocían? Yo no había visto el discurso estadounidense, no me acuerdo de cuál era el presidente en ese momento, pero el de Díaz Ordaz sí lo había visto. Lo he visto y de hecho mi hermano suele repetirlo, suele volver a ponerlo, suele analizarlo mucho, le gusta mucho verlo. Y
De hecho fue a decirle, así como de, oye, mira, ¿te pareció esta cosa? Y me dijo, bueno, pero ¿cuál de todos los que dio después de lo que sucedió en el 68? Y es verdad, porque fueron muchas ruedas de prensa, bueno, cuestiones públicas, era evidente, pero pues más que nada, o sea, bueno, lo que deja para mí estos dos videos es, uno, esta respuesta inmediata de un gobierno que es obvio cuáles son las intenciones de un gobierno, o sea, están tratando de mantener la paz, están tratando de mantener la calma, no para ellos, sino para la población, y tratar de dar una explicación que satisfaga el gusto general de las personas, de tal manera que no se generen conflictos. El problema aquí es que los dos videos son respuestas a dos sucesos que tenemos vistos de manera distinta en el colectivo o en el imaginario colectivo. Mientras que el 11 de septiembre en Estados Unidos, con el ataque a las Torres Gemelas, siempre se ha visto como un aspecto muy negativo, generalmente porque todas nuestras noticias llegaron de parte de los estadounidenses, y siempre estuvieron los mismos culpables, siempre se culparon las mismas naciones, y siempre hubo este tipo de enemigo invisible que siempre ha sucedido con Estados Unidos, que es los terroristas, de quién sabe dónde y de quién sabe qué, de quién sabe qué partido o con quién sabe qué ideología, pero los terroristas, los que son malos. Y George Bush, pues creo que era Bush, dando una plática de serenidad, pero también de espíritu americano. Les está diciendo a la gente que nadie puede con ellos. Ellos son fuertes y nadie los va a tirar. Ni aunque lo hayan intentado, lo pudieron lograr y no lo van a lograr nunca. Es como ese patriotismo americano que es muy común para nosotros. Bueno, para mí, en cuestión de ver tantas películas americanas, en específico las de gran producción, que siempre tienen este sentimiento. Transformers tiene cosas así. Y por el otro lado está el movimiento estudiantil del 68, que para nosotros es bastante... tenemos una perspectiva muy distinta dependiendo de a quién se le pregunte. Generalmente las comunidades estudiantiles tenemos una perspectiva muy solidaria del movimiento estudiantil. Empatizamos mucho con las vidas y las pérdidas que se dieron durante ese momento y como un acto de represión, mientras que existe toda esta cuestión del gobierno, de esta perspectiva que creo yo, aún desde la perspectiva del gobierno, es bastante floja la de que había revueltas, había un problema de caos que no se podía permitir debido a las condiciones históricas, sociales que vivía el país, porque estábamos a punto de un evento muy importante, entonces se tomaron lo que ellos dijeron medidas necesarias, que nunca ha sido, bueno, creo yo nunca ha sido completamente creíble desde el lado humano, pues el creer esto como algo necesario. Pero es una cuestión de dos situaciones que nos parecen muy distintas en el imaginario colectivo. Una que nos parece muy negativa, en el sentido de que los responsables son gente malvada, que lo hizo por maldad, o sea, por esta fuerza invisible de hacer el mal de caricatura solo por hacer el mal. Y esta cuestión empática, que creo es lo que más me deja, esta cuestión de que no importa lo que suceda o qué clase de conflicto sucede, al menos desde una perspectiva política, la estrategia no puede ser otra. Tiene que ser la de calmar a la población, haciéndoles creer que pues, lo que sucedió es algo muy malo, que no se debe ¿cómo se dice?, justificar de ninguna manera, o no se tiene que ver la otra postura, simplemente pasó y fue malo, por eso es que sucedieron lo que sucedió. Y esta cuestión pues de tranquilizar a la población, también como en forma de mantener un poder, o sea, es de las dos, tanto mantener un poder como el hecho de no ocasionar el pánico colectivo, pero bueno, eso es lo que me deja, como a grandes rasgos, sin meterme así como demasiado específico. Bien, bien, muchas gracias. Sí, el discurso de Díaz Ordaz, el que vimos, me parece que es en el informe presidencial del
siguiente año, es decir, debe ser del 69. Y efectivamente era George Bush Jr., es el discurso que da la noche, pues la noche del 11 de septiembre, después de este, pues bueno, llamémosle atentado. Obviamente hay muchas teorías, hay varias interpretaciones. Lo cierto es que esto sucedió, pues, ¿no? O sea, que se dio que estos aviones chocaron contra las Torres Gemelas y que, bueno, pues fue un suceso que marcó, por eso les decía, ¿no? Digamos, como dos discursos políticos que a través de los medios se recuperan, ¿no? La televisión, básicamente, y que son dos discursos históricos que pues eso, que uno trasciende y trascendió para nuestra generación, para las generaciones en México. Todavía queda como un poquito espíritu en los estudiantes, ¿no? Pero que bueno, políticamente fue algo muy fuerte para nuestro país, pues, ¿no? En muchos aspectos, en los aspectos culturales, sociales, evidentemente políticos. Por ahí algunos dicen que la verdadera apertura a la democracia en nuestro país, pues no fue con Vicente Fox, ni siquiera con el triunfo de Andrés Manuel, sino que empezó ahí, pues, ¿no? Porque a partir de ese movimiento, muchos estudiantes tomaron conciencia, muchos movimientos empezaron digamos, a tomar fuerza. Algunos se radicalizaron, otros vieron la vía política, en fin, pero se volvió un movimiento súper importante, trascendente, y evidentemente las Torres Gemelas, ¿no? Que seguro, pues muchos de ustedes pues estaban muy pequeños cuando sucedió este trágico evento, una fecha que también, bueno, para Chile en especial, pues es trágica, pero que a nivel, por lo menos en el siglo XXI, a nivel mundial, a nivel global, pues marcó, ¿no? Marcó un antes y un después, como seguramente la pandemia, esta pandemia, en algunos años ya lo está marcando y está marcando el rumbo del mundo, pero seguramente en algunos años más tendremos más información, más estudios de otras disciplinas que nos expliquen, que nos den luz sobre las consecuencias, sobre las circunstancias, sobre las formas en las que se vivió, sobre lo complejo que está haciendo y que será la recuperación de muchas actividades de todo tipo que se daban antes de esta situación. Entonces, ahí nada más dos ejemplos. No sé, ¿hay alguien que quiera abonar algo más? Los propios compañeros que expusieron, los que no han hablado el día de hoy, Jorge, Elia, comentarios finales. Adelante, Luis Fernando. Ya está. Pues yo voy a hablar. Adelante, Max. Va. Pues sí, creo que el de Bush Jr. no lo conocía, pero sí, como Gavia, siento que es como un mensaje para tranquilizar a la población, como de no se preocupen, no hay pedo, todo se va a recuperar, nada más es de que todos estemos juntos, unidos, pero también como un mensaje de amenaza, ¿no? Como de a toda esa gente que estuvo contra nosotros, que atentaron contra nuestra paz, en algún momento, cuando los agarremos, les vamos a dar en su Mauser. Siento que sí es más como para tranquilizar a la gente, pero también como va muy ligado a una venganza, ¿no? Que se va a dar. Y el otro, el de Ordaz, creo que lo vi en Facebook, pero creo que no lo terminé de ver bien, o sea, no lo vi completo, nada más conocí una pequeña parte, pero sí es lo que ahorita, como lo que le comentaba Gaby, que como es el tema del 68 de los estudiantes, se me hace como muy interesante, pero
pues como lo que pasa en México, ¿no? Si te adentras a algo que no conviene, o atentas contra el bien de como grandes personas, pues te puedes quedar ahí, ¿no? Como te puede ir mal, o hasta, pero sí, se me hicieron buenos los dos videos. Ok, bien, sí, podríamos decir en términos generales, uno muy paternalista, con un toque de un paternalismo y un autoritarismo, el discurso de Díaz Ordaz, ¿no? Hemos tolerado hasta límites inimaginables, ¿no? Lo que hacen estos jóvenes, etcétera. Y el otro, como lo decía también Sergio, creo que es por ahí el tono que le identificas, Max, este discurso vengativo, este discurso nacionalista, ultranacionalista, este discurso triunfalista, ¿no? Este discurso amenazante, y a la vez también a mí hay algo que me llama mucho la atención en el discurso de George Bush, ¿no? Claro, uno tiene las referencias también de estas películas hollywoodenses, ¿verdad? Y siente que está viendo una película, pues, ¿no? Este discurso es cualquier discurso que haya dado en una película, no sé, del Día de la Independencia, de una de estas películas, ¿no? Sobre todo de catástrofes o de cosas así. Y siempre apelando como, sí, efectivamente a tres cosas, a los nacionalismos, al nacionalismo exacerbado que hay en Estados Unidos, apelando a una serie de figuras retóricas que tienen que ver con los niños, con los débiles, con la libertad, etc. Esos son figuras retóricas, un poco como nos explicaría en algunas lecturas, y el sentido religioso. Cita un pasaje bíblico y apela a la idea de Dios, apela a un sentimiento religioso para justificar lo que muy bien dice Maximiliano, ¿no? Las amenazas, ¿no? Por eso es un discurso altamente simbólico, muy, muy interesante y que da para mucho análisis. Iba a ponerles el de Andrés Manuel, pero la verdad es larguísimo cuando da el anuncio de que pues vamos a entrar en la pandemia y de que que da por ahí de mediados de marzo, casi finales de marzo. Es también muy, muy bueno, es un muy buen discurso en términos de análisis, pues, ¿no? Pero pues si les late eso, pues lo pueden buscar. Ok. No sé si haya alguien más que quiera opinar algo más. Si no, pues nos despedimos de Humberto Eco. Lo dejamos por la paz a este autor y pues le agradecemos las explicaciones que nos dio. Y la siguiente sesión que le corresponde a Elia, a Paola y a Sánchez María el próximo jueves. Ya vamos a leer a Gustavo Garduño y María Fernanda Zúñiga, la semiótica de Lotman en la caracterización conceptual y metodológica de la organización como cultura. ¿Vale? Entonces, pues nos vemos el próximo jueves. Cuídense, que tengan buena tarde. Nos vemos, Ricardo. Buena tarde. Nos vemos, Ricardo. Buenas tardes. Hasta luego, Richard. Nos vemos. La cámara. ¿Qué pasó? Que ya busco un habitaco para culiar en los baños de la Friki Plaza.